Capítulo 2. El parque estaba tranquilo. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos cálidos que se reflejaban en el lago cercano. El viento soplaba con suavidad, moviendo las hojas secas que cubrían el suelo. En la distancia, algunas personas paseaban, pero la zona donde estaban Lincoln y Estella estaba casi desierta, solo con el sonido de las ramas agitándose y el ocasional canto de un pájaro. Lincoln eligió ese lugar a propósito. Quería privacidad, pero también necesitaba un entorno que no se sintiera sofocante. Sin embargo, eso no evitaba que su corazón latiera con fuerza en su pecho. Sentía las manos sudorosas dentro de los bolsillos de su chaqueta y tenía la boca seca. Dudaba. El recuerdo de su confesión fallida con Ronnie y Anne apareció en su mente. La sensación de vacío cuando ella le dijo que solo lo veía como un amigo, la sonrisa incómoda en su rostro, el temblor en su voz al decirle que esperaba que no cambiara nada. Todo eso volvió a él en un instante. ¿Y si pasa lo mismo?, pensó, sintiendo que su garganta se cerraba. Miró de reojo a Estella. Ella caminaba a su lado con naturalidad, con las manos en los bolsillos de su sudadera azul. Sus ojos observaban el lago, distraída, sin notar todavía la tensión de Lincoln. Por un momento, quiso retractarse. Tal vez era mejor no decir nada y seguir como siempre. Pero en el fondo sabía que no podía. Estos sentimientos no desaparecerían solo porque los ignorara. Respiró hondo. Entonces, ¿qué era lo que querías decirme?, preguntó Estella de pronto, girando la cabeza hacia él con curiosidad. El estómago de Lincoln se encogió. Tragó saliva y se armó de valor. Bueno, es algo que he estado pensando desde hace un tiempo, dijo, esforzándose por sonar tranquilo. No es fácil de decir, pero... Hizo una pausa, evitando su mirada. Estella arqueó una ceja, esperando. Lincoln... Él cerró los ojos por un segundo y finalmente soltó el aire que había contenido. Me gustas, Estella. El silencio que siguió se sintió más pesado que el aire a su alrededor. Lincoln sintió que su corazón se detenía. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. Estella parpadeó, sorprendida. Sus labios se entreabrieron levemente, pero no dijo nada. Lincoln notó cómo su postura cambió sutilmente. Sus hombros se tensaron y su expresión pasó de la sorpresa a algo más complicado de leer. Inseguridad tal vez. Él mantuvo la vista en el suelo, su pulso acelerado. Cada segundo que pasaba sin respuesta hacía que su pecho se sintiera más apretado. Lincoln, Estella finalmente habló, pero su tono era vacilante. Cuando Lincoln levantó la mirada, vio la incomodidad en su rostro. Sus ojos oscuros, siempre tan expresivos, ahora reflejaban duda. Estella apartó la vista, cruzando los brazos como si intentara protegerse del frío. Eres un gran amigo, en serio, comenzó, escogiendo sus palabras con cuidado. Pero, yo no siento lo mismo. Lincoln sintió un nudo en la garganta. Aunque había considerado la posibilidad, escucharla decirlo con tanta claridad dolía más de lo que esperaba. Estella mordió su labio inferior, como si odiara estar en esa situación. No quiero que esto cambie nuestra amistad, continuó rápidamente, con voz más baja. Te aprecio mucho, Y. Eres una de las personas más importantes para mí. Pero... hizo una pausa, insegura. No estoy lista para tener una relación, dijo finalmente. Y aunque lo estuviera, no creo que te vea de esa manera. Lincoln sintió que algo dentro de él se rompía. Un vacío familiar lo invadió. Forzó una sonrisa. No te preocupes, lo entiendo, respondió con voz más firme de lo que se sentía. No pasa nada. Pero sí pasaba. Estella lo miró con preocupación. Lincoln, en serio, no quiero que esto nos aleje. Él quería creer en sus palabras. Pero en ese momento, todo lo que sentía era un dolor punzante en el pecho. No lo hará, mintió sin dudar. Hubo otro silencio incómodo entre ambos. El viento sopló, revolviendo las hojas secas a su alrededor. Estella bajó la mirada, con los labios apretados. Sus manos se entrelazaron, nerviosas. Lincoln sintió que ya no podía seguir ahí. Creo que debería irme, dijo de repente, con voz apagada. Estella extendió una mano hacia él, como si quisiera detenerlo. Lincoln, espera. Pero él ya había dado media vuelta.
No podía quedarse ahí más tiempo. Mientras se alejaba, sintió que su pecho se encogía aún más. A sus espaldas, Estella suspiró, abrazándose a sí misma mientras lo veía desaparecer entre los árboles. Lo siento. Pero Lincoln ya no estaba ahí para escucharla. El parque quedó atrás mientras Lincoln caminaba por la acera con la cabeza baja, pateando una pequeña piedra sin rumbo fijo. La brisa del atardecer se había vuelto un poco más fría, o tal vez solo lo sentía así. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si su cuerpo entendiera el golpe que acababa de recibir antes que su mente lo aceptara. Supongo que debería estar acostumbrado a esto, murmuró para sí mismo. Su voz se perdió en el ruido del tráfico lejano y el susurro de las hojas secas arrastradas por el viento. No podía evitar pensar en lo parecida que había sido esta situación a lo que pasó con Ron y Annie. La misma confesión, la misma respuesta, la misma sensación de impotencia. Un nudo en el estómago que se negaba a irse, incluso después de varios intentos de distraer su mente. Se sentía como si estuviera atrapado en un bucle interminable de rechazos, repitiendo el mismo dolor una y otra vez. Apretó los puños dentro de los bolsillos de su chaqueta. ¿Por qué siempre terminaba igual? ¿Por qué, por más que intentara ser sincero con sus sentimientos, el resultado era el mismo? Sintió un ardor en el pecho al recordar la sonrisa de Estella en los momentos que habían pasado juntos. Las tardes en el arcade, las risas compartidas, la confianza que había crecido entre ellos. Y ahora, todo eso se sentía distante. Como si de pronto hubiera una barrera invisible entre ellos, uno que él mismo había creado al confesar lo que sentía. Le dolía el pecho y un nudo se había formado en su estómago. No solo por Estella, sino porque esto solo le confirmaba lo que en el fondo ya empezaba a creer. Que él simplemente no era el tipo de chico al que las chicas veían de esa manera. Pasó frente a una tienda y su reflejo apareció en la ventana. Se detuvo un segundo para observarse a sí mismo. ¿Qué tengo de malo?, susurró. El chico de cabello blanco que lo miraba desde el cristal no tenía ninguna respuesta. Frunció el ceño y desvió la mirada, pateando la piedra con más fuerza esta vez. No podía permitirse hundirse en estos pensamientos. Había aprendido a la fuerza que la tristeza no servía de nada. No pasa nada, se repitió una vez más, su voz sonando más apagada. Pero, aunque lo decía, la verdad era que se sentía más pesado que nunca. A medida que sus pasos lo llevaban más cerca de su casa, cada uno parecía más denso, como si el suelo se estuviera volviendo más difícil de pisar. El aire frío de la tarde se sentía diferente, más frío, más vacío. Intentó concentrarse en algo más, en cualquier cosa, pero su mente siempre volvía a ese momento. A las palabras de Ron y Annie, a la frustración que sentía, a la rabia de que todo se sintiera tan inalcanzable. Se abrazó a sí mismo sin darse cuenta, como si intentara buscar un poco de calor en medio del vacío que sentía dentro. La sensación de haber fracasado de nuevo lo envolvía, como una manta pesada que no podía quitarse. Finalmente, llegó a su casa, y lo primero que notó fue el ruido que provenía de las ventanas. A través del cristal, las sombras de sus hermanas se movían de un lado al otro, lo habitual de la familia Lowood. Había risas, gritos, y el sonido inconfundible de Lynn entrenando o de Luan lanzando algún chiste que nadie más encontraba gracioso. La imagen de su familia, como siempre, era un remolino de energía que parecía ignorar por completo su estado de ánimo. Se quedó allí, parado frente a la puerta, mirando esas sombras con la mirada fija. Un nudo se formó en su garganta. Sabía que, a pesar del ruido y el caos que siempre existían en esa casa, todo lo que él sentía estaba atrapado dentro de él, como si el ruido fuera algo ajeno a su propio mundo. Dudó. Por un momento, estuvo a punto de dar media vuelta y salir de nuevo, huir a cualquier otro lugar, a donde no tuviera que poner esa máscara de todo está bien. Pero algo lo detuvo. Era su casa, su familia, y aunque se sintiera tan desconectado, sabía que debía entrar. No quería que nadie notara que algo no estaba bien, no quería preocupar a sus hermanas. Respiró profundamente, y sus dedos buscaron el picaporte. Cuando finalmente lo tocó, el metal frío lo hizo dudar por un segundo. Su corazón latía más rápido, como si el simple acto de abrir esa puerta fuera una decisión que podría cambiar todo.
Sin embargo, apretó el picaporte con fuerza y, antes de abrir la puerta, se detuvo a tomar otro respiro, cerrando los ojos por un momento. La respiración entrecortada y un suspiro largo fueron lo único que salió de su pecho antes de que finalmente se obligara a poner una sonrisa en su rostro. Era una sonrisa vacía, pero era la que siempre daba, la que todos esperaban ver. La sonrisa que mantenía las preguntas a raya. Con un último suspiro, empujó la puerta y entró. Cuando Lincoln cruzó la puerta de su casa, trató de mantener la compostura. Forzó una sonrisa, la misma que siempre tenía cuando llegaba a casa después de un día cualquiera. Pero esa sonrisa se sentía vacía, como si estuviera puesta sobre una máscara que ya no encajaba bien. «Hola, familia», saludó con un tono animado, tratando de sonar como si nada hubiera pasado. Como si la conversación con Estella no le hubiera dejado el corazón hecho pedazos. El ruido familiar lo rodeó al instante. Lenny, sentada en el sofá con su teléfono, levantó la vista y sonrió con su típica amabilidad. «Hola, Linky. ¿Cómo te fue el día?», preguntó Lenny. Lincoln sonrió de nuevo, pero fue una sonrisa tensa, algo forzada. «Bien, ya sabes, lo de siempre», respondió rápidamente, queriendo escapar de esa conversación. Lisa, en la mesa del comedor, estaba absorta en algún experimento, como siempre. En cuanto vio entrar a Lincoln, levantó la mirada de su microscopio con una expresión que no era ni de curiosidad ni de preocupación, sino simplemente lógica. ¿Sabías que el 74% de los adolescentes experimentan cambios hormonales significativos después de situaciones estresantes o emocionales?, le dijo sin mirarlo, como si estuviera compartiendo una estadística cualquiera. Lincoln la miró por un momento, incapaz de evitar una ligera risa nerviosa. «No sé si eso aplica a mí, Lisa», respondió, con una pequeña sonrisa incómoda, tratando de disimular su malestar. Pero fue Lynn quien, al escuchar la conversación, se acercó con su energía característica, dispuesta a aligerar el ambiente. «Vaya, apestoso, ya te estás poniendo como un chico serio. ¿Qué pasa, alguna chica te traía pensativo?», dijo con una sonrisa burlona, esperando una respuesta divertida. El comentario golpeó a Lincoln como una sacudida en el pecho. Por un segundo, su cuerpo entero se tensó. Sus manos se apretaron ligeramente en los bolsillos, y su mirada se perdió en la mesa, como si buscara algo en que enfocarse para no dejar que su expresión lo delatara. No podía ser tan obvio, ¿verdad? Lynn solo bromeaba, no tenía idea de lo que había pasado. «No, Lynn, todo está bien». «No es para tanto», respondió, pero su tono sonó más forzado de lo que hubiera querido. Lynn arqueó una ceja, notando algo raro, pero decidió no insistir. «Eso espero, Link. Porque si alguna chica te tiene tan distraído, no vas a poder concentrarte en mis entrenamientos para la carrera», dijo, como si ese fuera su principal preocupación en ese momento. «Espero que no te hayas olvidado de que me ayudarías a entrenar». Lincoln sintió un leve alivio por el cambio de tema, aunque el peso en su pecho no desaparecía. «No me he olvidado», respondió con una sonrisa tensa. Se sentó en el sillón, fingiendo estar más relajado de lo que realmente se sentía. Lisa, que había vuelto a su microscopio, lo miró de reojo. «¿No tienes nada para hacer, Link?», preguntó de repente, sin apartar la vista de su libreta. «Estaba pensando que podrías ayudarme con algunas pruebas para mi investigación». Lisa siguió hablando, pero su voz se convirtió en un murmullo lejano para Lincoln. Su mente estaba en otro lado. En el parque, en Estella, en cómo todo había cambiado en cuestión de minutos. Lisa se detuvo y entrecerró los ojos. «Lincoln, no estás procesando la información que te estoy dando. Tu falta de respuesta indica distracción o una carga emocional que interfiere con tu atención». Lincoln parpadeó y trató de reaccionar. No, solo estaba pensando en otra cosa», dijo rápidamente. Lisa frunció el ceño, pero no dijo nada más. Lynn, por otro lado, dejó de hacer estiramientos y se acercó al sillón. Por un momento, se cruzó de brazos, como si estuviera decidiendo si molestarlo o no. Lynn no era precisamente buena con las conversaciones emocionales, pero algo en la forma en que Lincoln estaba tan callado le hizo cambiar de enfoque. «Oye, Link, si necesitas hablar de algo, ya sabes que soy un buen oyente», dijo, con un tono más suave del que normalmente usaba.
Lincoln levantó la vista, sorprendido por la seriedad en su voz. No era común que Lynn se ofreciera a escuchar en lugar de bromear o presionarlo para hacer deporte. Pero él ya tenía una respuesta automática lista. No, en serio, estoy bien. Solo estoy algo cansado, dijo, sonriendo. No quería preocuparla. No quería preocupar a nadie. Lynn lo observó por un momento más, como si estuviera considerando si insistir o no. Finalmente, solo le dio un golpecito en el hombro. Bueno, si cambias de opinión, ya sabes dónde encontrarme. Lincoln asintió, sintiendo una pequeña punzada de culpa. Lynn podía ser molesta a veces, pero en el fondo, siempre estaba ahí para él. Lincoln la miró, queriendo decirle algo, pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta. No quería preocupar a nadie más. No quería que sus hermanas supieran lo que había pasado, no quería tener que explicar lo que sentía. Solo quería que todo fuera normal, aunque sabía que, en el fondo, ya nada lo sería. Estoy bien, Lynn. Solo, estoy cansado, eso es todo, respondió, sintiéndose como si estuviera mintiendo, pero sin otra opción. Lynn lo observó por un momento, como si pudiera leer entre líneas, pero no insistió. Asintió, con una ligera sonrisa, y volvió a levantarse para continuar con sus entrenamientos. Lincoln se quedó allí, sentado en el sofá, mirando cómo su hermana se alejaba, sus pasos cada vez más ligeros, como si él estuviera atrapado en una burbuja que no podía romper. La tarde pasó lentamente, arrastrándose como si el tiempo mismo estuviera jugando en su contra. Aunque la casa seguía igual, llena de risas y voces, Lincoln ya no se sentía parte de ella. Estaba presente, pero su mente estaba atrapada en otro lugar, en un espacio donde las palabras de Estella seguían retumbando en su cabeza. Se levantó del sillón, el peso de sus pensamientos lo hizo caminar con la cabeza agachada. Subió las escaleras en silencio, como si cada paso lo alejara más y más de la realidad. Al llegar a su habitación, empujó la puerta suavemente, y la cerró detrás de él, dejando fuera todo el ruido de la casa. El familiar silencio del cuarto lo envolvió, pero en lugar de sentirse en paz, parecía más profundo, más vacío. Se dejó caer en la cama, mirando al techo sin realmente verlo, perdido en sus pensamientos. ¿Qué estoy haciendo?, suspiró, pasándose una mano por el rostro con una mezcla de frustración y cansancio. Estuve tan centrado en lo que quería, que ni siquiera me di cuenta de cuánto he dejado de lado a los que realmente importan. Las imágenes de Estella, de su rechazo, regresaron a su mente, pero esta vez las apartó con más rapidez, como si pudiera alejarlas simplemente con un pensamiento. Se sentía culpable, como si fuera su responsabilidad hacer que todo fuera fácil, como si pudiera forzar la normalidad. Es mejor alejarme de ella por un tiempo. No quiero que las cosas se pongan más raras, ya son raras de por sí. Si me distancio un poco, tal vez todo vuelva a la normalidad. Recordó a sus hermanas, sus bromas, sus pequeñas peleas y las promesas que había hecho. Lynn había hablado de entrenar para una carrera, Lisa seguramente necesitaría ayuda con algún experimento, como siempre. Tal vez, si se concentraba en ellos, podría llenar ese vacío, ese hueco que sentía en su pecho. Debería pasar más tiempo con ellas, siempre han estado ahí para mí, pero yo he estado tan ausente últimamente. El zumbido de su celular lo sacó de sus pensamientos. Miró la pantalla. El grupo de amigos. La notificación era de Estella, claro. Dudó por un momento, el peso de la decisión colgando en el aire. Finalmente, sin pensarlo demasiado, bloqueó la pantalla sin abrir el mensaje. No quería leerlo. No quería saber qué podía estar diciendo. Es mejor ignorarlo, se dijo a sí mismo, pero su voz sonó vacía, casi como si estuviera intentando convencer a alguien más, no a sí mismo. Si sigo en contacto con Estella ahora, solo será más difícil seguir adelante. Se giró en la cama, enterrando su cabeza en la almohada, como si pudiera escapar de sus propios pensamientos. Si finjo que nada pasó, tal vez sea más fácil. Tal vez, si actúo normal, eventualmente dejaré de sentirme así. Las palabras flotaron en su mente, pero sabía, en el fondo, que esa no era la solución. Fingir no lo curaría. Pero,
Por un segundo, se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, si se aferraba a esa ilusión, podría encontrar una forma de dejar de sentirse tan roto. Pero, en el fondo, sabía que no era tan sencillo. Suspiró una vez más y apagó la luz de su mesa de noche. Mañana todo estará bien, solo necesito un poco de tiempo. Cerró los ojos y dejó que la oscuridad lo envolviera, repitiéndose esas palabras una y otra vez, como si con eso lograra convencerse de que realmente serían verdad. Fin.